Sean ustedes bienvenidos a una sesión más de la materia de estructura de capital. Es un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes. El tema que abordaremos el día de hoy es el costo de capital promedio ponderado. Comenzamos. Ahora que conocemos el cálculo del costo de cada una de las 4 fuentes de financiamiento, podemos hablar del costo de capital promedio ponderado, por sus siglas CCPP. Como mencionamos al inicio de la unidad, el costo de capital promedio ponderado refleja el costo futuro promedio ponderado del capital en el largo plazo. Hablando en términos simples, es el costo que debe pagar la empresa por usar el capital propio y ajeno. Este concepto tan importante se determina ponderando el costo de cada tipo específico de capital de acuerdo con su proporción en la estructura de capital de la empresa. El cálculo del costo de capital promedio ponderado es bastante simple. Consiste sencillamente en multiplicar el costo individual de cada forma de financiamiento por su proporción en la estructura de capital de la empresa y sumar los valores ponderados. La fórmula que refleja dichos postulados es donde K sub A es el costo de capital promedio ponderado, W sub I es la proporción de la deuda a largo plazo en la estructura de capital, W sub P es la proporción de las acciones preferentes en la estructura de capital, y W sub S es la proporción de capital en acciones comunes. Es importante mencionar que la suma de las proporciones de la deuda siempre será igual a 1, es decir, representa el 100% del capital de la empresa. Algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para la aplicación de la fórmula son: 1. Por conveniencia aritmética, es mejor convertir los valores ponderados a su forma decimal y dejar los costos individuales en términos porcentuales. Número 2. Los valores ponderados deben ser positivos y sumar 1. Para ser más claros, el costo de capital promedio ponderado debe considerar todos los costos de financiamiento que formen parte de la estructura de capital. Es decir, no siempre cuentan con las 4 fuentes de financiamiento. Podría darse el caso que algunas empresas solo cuenten con 2 o 3 de ellas. Y número 3. El valor ponderado del capital en acciones comunes de la empresa se multiplica ya sea por el costo de las ganancias retenidas o por el costo de las nuevas acciones comunes. Esto depende si el capital en acciones comunes de la compañía será financiado utilizando ganancias retenidas o nuevas acciones comunes. Veamos a través de un ejemplo el cálculo del costo de capital promedio ponderado. Para poder realizar el cálculo necesitamos conocer 2 aspectos importantes. 1. Los costos de capital y 2. La conformación de la estructura de capital de la empresa. Para el caso de los costos, usaremos los resultados de los ejercicios de las sesiones anteriores, en los cuales tenemos costos de la deuda a largo plazo 6.57%. En este caso estamos usando el costo después de impuestos. Costo de las acciones preferentes
13.04% y costo de las acciones comunes 13%. En caso de que la empresa tuviera acciones retenidas, se usaría el valor del 13%, que corresponde al costo de las acciones comunes, o en su caso, calcular el costo de la emisión de nuevas acciones comunes, que por regla general, el costo de estas nuevas acciones estaría por encima de las acciones comunes y las ganancias retenidas. Con respecto a la distribución del capital que posee la empresa, está determinada por el número de fuentes de financiamiento y el porcentaje de capital de cada una de ellas. Para este ejercicio usaremos la siguiente estructura de capital. Deuda a largo plazo, 40%. Acciones preferentes, 10%. Capital en acciones comunes, 50%. Es importante recordar que la suma de la distribución de capital siempre será el 100%, o 1 cuando se representa en sistema decimal. Para realizar los cálculos del costo de capital promedio ponderado, necesitaremos fuentes de capital, la ponderación, recordando que la suma de la distribución de capital es igual a 1. Costo de cada tipo de capital. Una vez que contamos con esta información, procedemos a calcular el costo ponderado de cada fuente de financiamiento. Para ello, vamos a multiplicar la ponderación por el costo. 0.40 por 6.57 es igual a 2.6%. 0.10 por 13.04% es igual a 1.3%. 0.50 por 13 nos da un total de 6.5%. Por lo tanto, para determinar el costo de capital promedio ponderado, se suman los costos ponderados, es decir, 2.6 más 1.3 más 6.5%, lo que nos da como resultado un 10.40%. ¿Qué significa este resultado? El costo de capital promedio ponderado para la empresa X es del 10.40%. Esto implica que la empresa debe tener un rendimiento mayor e igual al 10.40% sobre su capital. De lo contrario, corre el riesgo de no poder cumplir sus obligaciones con los acreedores y sus accionistas comunes y preferentes. Es así como hemos llegado al cierre de la unidad de costo de capital. Te invito a que consultes el libro de Principios de Administración Financiera de Hitman y Suter para profundizar en este tema tan importante para las finanzas de toda organización. Suerte y éxito para todos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.